Y decíamos hoy al comienzo de este noticiero que feriado, pero por el día de nuestra bandera. Y qué linda es nuestra bandera. Y para hablar de eso, obviamente de su creador y demás, lo tenemos aquí en los estudios de Info3 Noticias una vez más, porque bueno, tiene mucha historia seguramente para contar. El profe de historia, Esteban Rodríguez, bienvenido, muy buenas noches. Bueno, bienvenido. Muchas gracias por la invitación acá. Muy por la contento de estar bienvenida acá. era. Muchas gracias por la bienvenida. También estaba escuchando. Era demasiado. ¿Demasiado, decís vos? Era demasiado, sí. Bueno, de lo que hay mucho, sin duda, que todavía que conocer es de la historia de Manuel Belgrano. Sí, Belgrano es un personaje que falta descubrir, me parece. Que si bien para nosotros es el padre de la patria y tenemos que llamarlo uno de los padres de la patria, tiene un pensamiento que todavía queda por descubrirse, me parece, y es muy novedoso y que no se queda solo en la creación de la bandera. Claro. Me parece que ese es el punto que nosotros deberíamos pensar sobre Manuel Belgrano, que nació en una familia rica y muere en la extrema pobreza, ¿no? Esto habla de su sacrificio, de su entrega, de sus dotes de mando, de su capacidad de conducción y de sacrificio, fundamentalmente, para ese momento, ¿no? Por ahí se habla mucho, perdón, ¿no? Se habla mucho de otros próceres, de otros padres de la patria, como bien decías. Y decías, Belgrano solo la bandera, ¿no? Pero ¿qué otros logros tuvo, digamos? Mira, Belgrano tiene una ventaja, que es haber llegado a Europa en 1789. Explosión de la Revolución Francesa. Con lo cual él tiene una influencia del iluminismo y de la época que es sumamente importante, o del liberalismo, de la fisiocracia, y todo eso él lo hace ver las posibilidades de un Estado moderno en América. Entonces, cuando él vuelve, en 1790 y pico, que vuelve como secretario del consulado, él ya empieza a pensar una nueva nación, claro, una nueva forma de Estado. Él ya tiene ideas acerca del feminismo. Digo, es como uno de los primeros que empieza a pensar en el rol de la mujer y de cómo es necesario reivindicar a la mujer. Eso es un dato bien interesante. Y ya habla de una educación laica, gratuita, a cargo del Estado. Sí, o sea, universal. 100 años antes de que se sancione la ley 1420. Entonces, eso ya habla de un personaje adelantado. Y que va a tener contacto con Mariano Moreno, que es otro de los grandes patriotas, poco reconocidos también. Entonces, ahí lo tenés a Moreno participando en las invasiones inglesas, en 1806 y 1807, con lo que es un proceso de militarización de criollos, porque obviamente quienes ocupaban los cargos o estaban en la milicia solamente eran españoles. Claro. Con las invasiones inglesas se posibilitó que muchos criollos ingresen a ese lugar, y ahí es donde aparece Belgrano relacionado con la cuestión de la milicia. Eso le da ascenso social, ¿sí? Y eso le permite luego ir a Rosario, donde va a crear la bandera, que no va a ser celebrado. Esto también es importante, porque lo primero se lo rechazaba. Lo primero que hace Rivadavia como secretario del triunvirato es decir que se equivocó, que no podía ser que se haga eso, porque la independencia era algo que no se pensaba. A ver, no lo pensaban los otros. Belgrano sí lo pensaba, Mariano Moreno ya lo pensaba, San Martín ya lo pensaba. Si podemos pensar en esos tres padres de la patria, son esos, ¿no? Pero digo, Belgrano es todo eso, es el éxodo jujeño también. Sí. Ustedes piensen, 1812 es como todo para Belgrano. Crea la bandera en Rosario. Se va a Paraguay e incentiva la independencia de Paraguay. Va a Jujuy y organiza el éxodo en agosto. Viene a Tucumán y gana la batalla de Tucumán en septiembre. O sea, es un año con algunos sinsabores, pero con grandes hitos en la historia argentina. ¿Sí? Si no hubiese existido el éxodo jujeño y si no se hubiese ganado en la batalla de Tucumán, probablemente la reconquista de los españoles hubiese sido bastante... o podría haber sido realidad. ¿Sí? Después hablar de Güemes y de otras cosas en el norte, pero digo, ahí está un poco la misión de Belgrano, la función de Belgrano, que en uno de sus premios por las victorias que tiene, el dinero que recibe, él lo niega, no lo quiere recibir, dice, con esta plata que se construyan 4 escuelas. O sea, eso habla de su capacidad. Una de ellas que hace poquito se terminó. Se terminaron de construir hace no muchos años. Bueno, ahí está Belgrano. En eso está Belgrano. Yo no sé si
si se puede definir la obra de Belgrano en una sola cosa, si nos podemos quedar solamente con que él creó la bandera. Es mucho más que eso, porque además cuando se encuentra con San Martín, dice, él financiaba a sus hombres con sus propios ingresos, porque Rivadavia no le mandaba plata. Digo, y nosotros pensamos que Rivadavia fue un padre de la patria. Sí. Y la verdad que está lejos de estar a la altura de Belgrano. Está lejos de estar a la altura de Mariano Moreno. Entonces ahí está ese sacrificio que tiene Mariano Moreno, que insisto, se muere en la pobreza completamente y que incluso cuando se muere el 20 de junio de 1820, ningún diario lo publica. Nadie reconoce ese momento de su muerte y recién va a recibir un homenaje en 1821, pero pidiéndole disculpas a su memoria. Sí. Y acá hay un dato que a mí me resultó bien interesante, es en 1913 lo traslada al mausoleo, ¿sí? En el convento de Santo Domingo, donde él había hecho la primaria en Buenos Aires. O sea, estuvo 80 años claro, sin tener un mausoleo. Y en ese momento que se destaca, digo, es importantísimo pensar qué rol tenía Belgrano en ese momento en la historia argentina. No lo tenía. No lo tenía. Sin dudas no lo tenía. Era sin duda con Moreno y algunos otros jóvenes, digamos, el pensamiento más avanzado que teníamos dentro de los que tenían poder. No todo el poder, la mayoría del poder quizás estaba en quienes no querían terminar de independizarse de Europa ni de la colonia española, y algunos que miraban con cariño a las otras colonias, ¿sí? Tanto la inglesa como la portuguesa, que creían por ahí podía ser el camino para él. ¿Por qué se mete Belgrano en una cuestión para la que no había sido formado totalmente, como la cuestión militar? ¿Por qué se hace cargo de que si lo mandan a luchar a tal lado, él va y no importa? Y porque es la patria lo único que está adelante. Digo, hay que pensar en ese sacrificio. Sin tener formación militar, él busca aprender sobre la cuestión de la milicia y va a combatir donde haga falta. Digo, ese es su mandato. Por encima hay que identificarlo, de todo lo otro. digo, hay que identificarlo, o a mí me gusta pensarlo desde el lado romántico de las personas. Cuando alguien es capaz de hacer ese sacrificio, es porque hay algo romántico que está por sobre todo, y en ese caso es la patria. Porque incluso él se va a una misión a Europa con Rivadavia, que era su enemigo, o sea, era alguien con el cual él no podía tratar, y sin embargo se va a Europa porque lo mandan a Europa a una misión diplomática. Y cuando lo mandan al ejército, se hace cargo del ejército sin tener formación. Es la patria, digo, todos los hombres de Mayo tienen ese mandato. Sí. Entonces, en tanto y en cuanto esté la patria adelante, hay que hacer lo que la patria te demande. Yo no sé si a vos te pasó que todos decíamos cuando éramos chicos en la primaria de que Belgrano miró el cielo y con eso descubrió la bandera. Sí, justo iba a preguntarte, ¿no? ¿De dónde surgió la bandera argentina? Y tiene los colores de la escarapela. Se había creado la escarapela un tiempo antes, entonces él decide crear esa bandera en esa forma. Y ya, o sea, es la necesidad de distinguirse de los realistas. Claro. Y eso fue una bandera. Esa bandera, celeste y blanca, azul y blanca, no sé, eso fue en 1812, ya pasaron muchísimos años, 220 años, 210 años, no vamos a ponernos a discutir acerca de si tenía esta forma o aquella forma, o cuál es realmente el por qué. Porque unos dicen no, el manto de la Virgen, unos dicen no, por la familia real. Lo cierto es que toma los colores de la escarapela y hace un distintivo, que es la bandera. Y hace jurar a los soldados que estaban en él, y él crea dos baterías, la libertad y la independencia. 1812, nadie discutía todavía la independencia. Claro. ¿Sí? Ahí está, digo, insisto en esto yo, en ese valor, en esas ideas que él toma en Europa, aprende en Europa y trae acá a discutir, junto con personajes como Moreno y con San Martín, sin duda. Y ahí está, digamos, y poder defenderla y sostenerla, porque si bien el triunvirato le dice que la destruya y que nunca más se vuelve a usar, él la sostiene. ¿Sí? Y la va a llevar a todos lados, y la va a usar San Martín después en el ejército de los Andes, o sea, la misma confección de azul y blanco, ahí está, era necesario. Era necesario para el pensamiento de él y de los que estaban con él, pero para los otros era
algo que podía postergarse aún un poco más. ¿Sí? Entonces, hay que pensar en esto, ¿no? 1800 de la Revolución de Mayo, la independencia recién es en el 16. Sí. O sea, hay un montón de intereses dando vuelta ahí, y Belgrano es una piedra en el zapato, como lo fue Moreno, y así lo terminó Moreno también, ¿no? Sí. Tirado Sí, en el mar, ¿no? Sí. Bueno, algunos dicen que lo envenenaron, pero bueno. Otra historia para contar y contar. repasar. Otro día. Sí, y que, mira, Mariano Moreno es el Día del Periodista. Exacto. Y tampoco hay mucho sobre su obra antes de ser periodista, digo. Está bien, fundó el primer diario de Buenos Aires. Diario, pero no fue lo único. Pero no fue lo único. Exacto. Bueno, Esteban, como siempre, te agradecemos. Es lindo conocer un poco más de nuestra historia. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Nosotros nos vamos a una nueva pausa en esta noche de martes. Todavía tenemos más noticias e Info 3 aquí con ustedes.